Historia 1. El lamento de la tumba fresca. Mi nombre es Javier y llevo más de 20 años trabajando como sepulturero en el cementerio de la Almudena, aquí en Madrid. La noche es mi compañera más fiel. Cuando las puertas se cierran y el último visitante se marcha, el cementerio adquiere una vida propia, una quietud que para algunos es paz, pero para mí es un silencio cargado de ecos. He visto de todo, o eso creía. Cuerpos que se resisten, familias deshechas, la soledad más profunda. Pero lo que me ocurrió hace unos meses, cerca de la parcela de los nichos nuevos, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la muerte y lo que viene después. Era una noche de finales de otoño, fría pero sin llegar a helar. La luna, casi llena, proyectaba sombras alargadas que danzaban con la brisa entre los cipreses. Mi ronda habitual me llevó por la zona donde habíamos abierto una tumba esa misma tarde. Una tierra removida, oscura y húmeda, esperando a su ocupante. Mientras pasaba junto a ella, un sonido sutil, casi imperceptible, rasgó el silencio. Un lamento, no un gemido de viento ni el crujido de las viejas ramas. Era algo más orgánico, un quejido suave como el de alguien que intenta contener el llanto. Me detuve, agudicé el oído. Nada, será el viento, me dije, o el cansancio. Llevaba muchas horas. Continué mi camino, pero la sensación de que no estaba solo no me abandonaba. Un frío repentino me caló hasta los huesos, un frío que no venía del aire, sino de dentro, como si una nevera se hubiera abierto justo a mi lado. Y luego, el olor. Un aroma dulzón y rancio a la vez, como el de las flores marchitas mezclado con algo metálico, a tierra mojada y a algo más, algo que no podía identificar, pero que me revolvía el estómago. Volví sobre mis pasos casi sin darme cuenta, arrastrado por una curiosidad mórbida. Cuando me acerqué de nuevo a la tumba fresca, lo vi. Una figura borrosa, casi transparente, se erguía junto al montículo de tierra. No tenía contornos definidos, era como una mancha oscura en la penumbra, pero su silueta sugería una forma humana, encorvada, como si estuviera sumida en una pena infinita. Mis pulsaciones se dispararon. Intenté racionalizarlo. La luna, las sombras, el cansancio, pero no había explicación para el escalofrío que me recorría la espalda. Mi linterna temblaba en mi mano. Apunté hacia la figura, pero la luz parecía atravesarla, sin iluminarla del todo. Fue entonces cuando noté un detalle aún más inquietante. Un pequeño rosario de madera que había visto por la tarde sobre el borde de la tumba, como ofrenda de algún familiar, ahora estaba medio enterrado en la tierra removida, a unos centímetros de donde lo habían dejado, como si alguien lo hubiera movido o intentado esconder. La figura borrosa pareció moverse, un leve balanceo, y el lamento volvió, esta vez más claro, más cercano. Era un sonido de profunda tristeza, de desesperación. El aire se volvió pesado, denso, como si me costara respirar. Sentía una presión en el pecho, una angustia que no era mía. La figura, que hasta entonces había sido estática, comenzó a agitarse, no de forma violenta, sino con una urgencia desesperada. Sus brazos, si es que se podían llamar así, se movían erráticamente, como si intentara alcanzar algo o señalar. El lamento se intensificó, transformándose en un susurro gutural, incomprensible, pero cargado de una emoción cruda. Sentí que intentaba comunicarse conmigo, decirme algo vital, algo relacionado con esa tumba, con la tierra recién abierta. La mano translúcida pareció extenderse hacia mí, no como una amenaza, sino como una súplica silenciosa, desgarradora. El frío se hizo insoportable, y el olor, ahora más intenso, me provocó náuseas. Mi mente gritaba que corriera, que me alejara de allí, pero mis pies estaban clavados al suelo, hipnotizados por la desesperación de esa presencia. No sé cuánto tiempo permanecí allí, petrificado, observando cómo esa sombra se debatía en su intento de comunicación. Finalmente, el miedo puro, ese que te congela la sangre, me liberó. Di media vuelta y corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho en ese cementerio, sin mirar atrás, sin importarme el silencio de los muertos. Desde aquella noche, evito esa sección del cementerio cuando la oscuridad cae. Sé que no fue mi imaginación, sé que había algo allí, algo atrapado o buscando algo en esa tumba fresca. Y a veces, en las noches más silenciosas, juro que aún escucho, arrastrado por el viento, el eco de aquel lamento. Un lamento que no ha encontrado su descanso. Historia 2. El último adiós de mamá. Me llamo Elena, y esto que voy a contar ocurrió hace poco más de un año, durante el velatorio de mi madre. Vivimos en un barrio modesto de Madrid, en un piso que ella había convertido en nuestro hogar durante décadas. Cuando falleció, decidimos velarla en casa como era la costumbre en nuestra familia, rodeada de sus cosas, de sus recuerdos. El salón se transformó en una capilla improvisada, con el ataúd en el centro, rodeado de coronas de flores y velas. La gente iba y venía,
ofreciendo sus condolencias, compartiendo anécdotas. Yo, como hija única, me quedé allí, sentada junto a ella, observándola, intentando asimilar que ya no estaba. Era la madrugada, y la mayoría de los familiares y amigos se habían marchado, dejando solo a los más cercanos. Mi tía, mi prima y yo éramos las únicas que quedábamos en el salón, sumidas en un silencio denso, roto solo por algún sollozo ahogado. Fue entonces cuando lo noté. Un frío inusual comenzó a extenderse por la habitación. No era el frío de la noche que se colaba por la ventana, sino uno más profundo, más penetrante, que parecía emanar del suelo, de las paredes. Mi tía se frotó los brazos y comentó: «Qué raro, ¿verdad? De repente ha bajado la temperatura. Todas lo sentimos, pero lo atribuimos al cansancio, a la tristeza. Pero el frío no era lo único. Un olor, al principio sutil, empezó a hacerse presente. Un aroma a flores marchitas, pero no de las que estaban en los jarrones. Era un olor más intenso, casi empalagoso, que se mezclaba con un toque terroso y algo que no supe identificar, como a humedad antigua, a algo que llevaba mucho tiempo encerrado. Me sentía observada, una sensación que me erizaba el vello de la nuca. Miraba a mi alrededor, pero solo veía las sombras danzando con la luz de las velas, los rostros cansados de mi tía y mi prima. El ambiente se volvió opresivo. El aire parecía más denso, como si costara respirar. La atmósfera fúnebre se intensificó, no por la presencia del ataúd, sino por algo más, algo invisible que llenaba cada rincón. De repente, un leve temblor. No fue un terremoto, no. Fue una vibración sutil, casi imperceptible, que sentí a través de la silla donde estaba sentada. Miré a mi tía, a mi prima. Ellas no parecían haberlo notado, pero la vibración se repitió, esta vez un poco más fuerte, y noté que provenía directamente del ataúd de mi madre. Mi corazón empezó a latir con fuerza desbocada. Me levanté lentamente, acercándome al féretro. El temblor era inconfundible ahora, una sutil resonancia que parecía venir de dentro. Mis manos temblaban mientras las apoyaba suavemente sobre la tapa de madera. Podía sentirlo, un leve, constante pero innegable movimiento. Y entonces lo escuché, un susurro. No era el viento, no era la voz de mi tía o mi prima que me miraban con preocupación. Era una voz ronca, apenas audible, que pareció salir del ataúd o quizás resonar directamente en mi cabeza. Una sola palabra, mi nombre, Elena. Me quedé helada. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, clavados en la tapa de madera. El frío se hizo insoportable. El olor a flores marchitas me asfixiaba. Mis tías, al ver mi reacción, se acercaron preguntándome qué pasaba. Yo no podía hablar, solo señalaba el ataúd con un dedo tembloroso, con los ojos llenos de lágrimas y terror. Ellas no sintieron la vibración, no escucharon la voz. Me dijeron que estaba agotada, que la pena me estaba jugando una mala pasada. Pero yo sé lo que sentí, lo que escuché. A la mañana siguiente, cuando cerraron el ataúd para llevarla al cementerio, no pude evitar la sensación de que no era un adiós, sino una interrupción. Una interrupción de algo que mi madre quería decirme o hacer. Desde aquel día, no hay noche en la que no piense en aquel susurro, en la vibración, y la certeza de que mi madre, mi querida mamá, no encontró la paz en su último adiós, me persigue sin descanso. Historia 3. El carrito del hospital fantasma. Mi nombre es Ricardo, y durante años me gané la vida como vigilante de seguridad nocturno. He trabajado en naves industriales, centros comerciales y hasta en algún museo, pero nada, absolutamente nada, se compara con la temporada que pasé en el antiguo Hospital Charity de Nueva Orleans. No el actual, sino el edificio original, ese mastodonte de ladrillo y hormigón que lleva décadas abandonado, devorado por la humedad y el olvido. La ciudad es famosa por sus fantasmas, sus historias de vudú y sus tragedias, pero uno nunca cree del todo hasta que lo vive en carne propia. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer, un horario que te obliga a confrontar el silencio y la oscuridad de un lugar que en su día fue un epicentro de vida y muerte. La primera semana fue rutinaria, solo el sonido de mis pasos resonando en los pasillos vacíos, el crujido de la madera podrida y el goteo constante de alguna tubería. Pero una noche, mientras hacía mi ronda por el tercer piso, el de las antiguas salas de cirugía, escuché algo, un sonido metálico, rítmico, como el de ruedas chirriando sobre el terrazo. Era inconfundible, el rodar de un carrito de instrumental médico. Me detuve en seco conteniendo la respiración. El sonido se acercaba lento y constante desde el fondo del pasillo. Mi primera reacción fue pensar en algún animal, o quizás algún indigente que se hubiera colado. Pero el sonido era demasiado claro, demasiado específico. Apunté mi linterna hacia la oscuridad, pero solo había sombras danzantes. El carrito pasó de largo, o eso creí, porque el sonido se desvaneció tan abruptamente como había aparecido. Me quedé allí, solo, con el corazón martilleando en el pecho, intentando encontrar una explicación lógica.
No la había. A partir de esa noche el hospital se transformó. El aire se volvió pesado, cargado con un olor que no era solo a moho y decadencia. Era un aroma a desinfectante rancio, a éter y a algo más sutil, metálico, como a sangre seca. Un olor que te taladraba la nariz y te revolvía el estómago. El frío se hizo mi compañero constante. Un frío que no venía del exterior, sino de las entrañas del edificio, gélido y húmedo, que se pegaba a la piel y no se iba. Las sombras empezaron a jugar. No eran solo las que proyectaba mi linterna, eran fugaces, periféricas, como si alguien se moviera rápidamente justo fuera de mi campo de visión. Un destello en una ventana, una silueta que se desvanecía al girar una esquina. El sonido del carrito regresó, a veces en el piso de arriba, otras en el de abajo. Siempre el mismo chirrido monótono, siempre acercándose y alejándose sin que yo pudiera ver de dónde venía o a dónde iba. La atmósfera fúnebre del lugar se intensificó, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas del dolor y la desesperación de todos los que habían muerto allí. Una noche, mientras patrullaba la antigua sala de urgencias, el sonido del carrito se hizo ensordecedor. Venía directamente de la habitación contigua, una sala de exploración. El chirrido metálico era tan fuerte que sentí que mis tímpanos iban a estallar. Mi corazón galopaba. Me armé de valor, o de pura estupidez, y empujé la puerta oxidada. La sala estaba sumida en la oscuridad, pero el sonido del carrito estaba allí, vibrando en el aire, aunque no veía nada. Apunté mi linterna, y entonces lo vi. En el centro de la habitación, flotando a medio metro del suelo, había una figura. Era translúcida, blanquecina, con contornos difusos, pero se podía distinguir la silueta de una mujer, vestida con lo que parecía ser un uniforme de enfermera de otra época. Su cabello, oscuro y enmarañado, caía sobre su rostro, que estaba inclinado hacia abajo. No se movía, simplemente flotaba allí, emanando una sensación de profunda tristeza y agonía. El carrito dejó de sonar. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. La figura comenzó a elevarse lentamente y su cabeza se alzó. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras, y su boca, una abertura distorsionada, se abrió. Lo que salió de ella no fue una palabra, ni un lamento. Fue un grito desgarrador, inhumano, lleno de un dolor tan puro y antiguo que me perforó el alma. Un sonido que parecía arrastrar consigo siglos de sufrimiento, de muertes en esa misma sala. El grito resonó por todo el hospital, vibró en mis huesos, me dejó sordo y paralizado. Y tan rápido como apareció, la figura se desvaneció, disolviéndose en el aire, dejando tras de sí solo el eco del grito y un frío tan intenso que me hizo tiritar incontrolablemente. Caí de rodillas con las manos en los oídos, aunque el sonido ya se había ido. No sé cuánto tiempo estuve así, temblando, sin poder moverme. Renuncié al día siguiente. No pude volver a pisar ese hospital. Todavía hoy, en las noches más silenciosas, el eco de aquel grito me despierta y el chirrido de un carrito fantasma sigue rodando por los pasillos de mi memoria. Historia 4. La misa de medianoche. Inesperada. Soy el padre Manuel y he servido a Dios en esta pequeña parroquia rural de Galicia durante más de 40 años. Nuestra iglesia, un edificio de piedra centenario, está flanqueada por un cementerio antiguo, donde las lápidas musgosas cuentan historias de generaciones pasadas. La cercanía con los difuntos nunca me ha inquietado. Al contrario, siempre la he visto como un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la promesa de la eternidad. Todas las madrugadas, antes de que el sol despunte, celebro una misa privada. Es mi momento de comunión más íntima, cuando el mundo duerme y solo el silencio de los campos y el susurro del viento entre los cipreses del camposanto me acompañan. Pero una noche, ese silencio se rompió de una manera que jamás olvidaré. Era una noche de principios de invierno, con una niebla densa que se arrastraba desde el valle, envolviendo la iglesia y el cementerio en un manto blanco. La humedad calaba hasta los huesos. Mientras me preparaba para la liturgia, encendiendo las velas del altar, sentí un frío repentino y punzante. No era el frío habitual de la noche gallega, sino uno gélido que parecía emanar de las propias piedras de la iglesia. Lo atribuí a la niebla, a la vejez del edificio, y continué con mis oraciones. Pero justo cuando estaba a punto de encender la última vela, la llama de la que ya estaba encendida parpadeó con violencia, casi extinguiéndose, a pesar de que no había ni la más mínima corriente de aire. Una sensación de desasosiego se apoderó de mí, un pequeño escalofrío que no logré sacudirme. Comencé la misa, mi voz resonando en la nave vacía, pero el frío no solo no desapareció, sino que se intensificó, volviéndose insoportable, como si una nevera se hubiera abierto justo detrás del altar. El aire se volvió denso, pesado, cargado con un olor peculiar, a incienso antiguo, sí, pero mezclado con algo más, algo dulzón y terroso,
como a tierra recién removida y a flores que se pudren. Era un aroma que me oprimía el pecho, que me recordaba a los funerales más antiguos, a los que se celebraban en las casas de los difuntos. Y entonces empezaron los susurros, al principio apenas audibles, como un murmullo lejano que creía producto de mi imaginación. Pero a medida que avanzaba la liturgia, se hicieron más claros, más distintivos. Eran voces, muchas voces, todas susurrando en latín, no las palabras sagradas de la misa, sino un latín arcaico, gutural, que no lograba comprender del todo, pero que sonaba a lamentos, a súplicas, a condena. Sentía una presencia abrumadora en la iglesia, como si las bancas vacías no estuvieran tan vacías después de todo. El peso en el aire era tal que me costaba respirar, y mi corazón latía con una fuerza desbocada. Llegué al momento de la consagración. Mis manos temblaban mientras elevaba la hostia. Los susurros se convirtieron en un coro, un clamor silencioso que parecía rodearme, envolverme. Y entonces la vi. Justo detrás del altar, donde normalmente estaría el retablo, una figura comenzó a materializarse. Era etérea, translúcida, como una neblina blanquecina que tomaba forma humana. No tenía rostro definido, solo cuencas oscuras donde deberían estar los ojos, y una boca que parecía abierta en un grito silencioso. La figura no se movía, simplemente flotaba, inmóvil, emanando una tristeza tan profunda, una agonía tan palpable, que me heló la sangre. No era amenazadora en su postura, pero su sola presencia era un desafío a todo lo que creía, a mi fe, a la santidad de ese lugar. Parecía estar observándome o quizás observando la hostia que yo sostenía, con una intensidad que traspasaba el velo de lo visible. El tiempo se detuvo. No sé cuánto duró aquel encuentro, si fueron segundos o una eternidad. Mis palabras se ahogaron en mi garganta. La liturgia se interrumpió. Solo pude mirar a esa aparición, a esa manifestación de lo que no debía ser. Y tan repentinamente como había aparecido, la figura se desvaneció, disolviéndose en la niebla que parecía haberla traído. El frío y el olor se disiparon, los susurros cesaron, y la iglesia volvió a su silencio habitual, pero ya no era el mismo. Terminada la misa me arrodillé, no para rezar, sino para intentar comprender. ¿Qué había sido aquello? ¿Un alma en pena? ¿Un demonio? ¿O una prueba de mi propia fe? Desde aquella noche, cada vez que celebro la misa de madrugada, miro hacia el altar con una mezcla de temor y expectación. La imagen de esa figura etérea me persigue, y la certeza de que hay más en este mundo de lo que mis ojos o mi fe pueden explicar, me ha dejado con una duda que nunca ha logrado encontrar la paz. Historia 5. El autoestopista del alma. Mi nombre es Antonio y durante más de 15 años me he ganado la vida al volante, recorriendo España de punta a punta como comercial. Horas y horas de carretera, muchas de ellas de noche, cuando el mundo parece reducirse a las luces de mi coche y la línea discontinua que se pierde en la oscuridad. Uno se acostumbra a la soledad, a los pueblos fantasmas que atraviesas de madrugada, a los sonidos del motor. Pero hay una carretera, una secundaria que cruza una zona rural en la provincia de Cáceres, que desde hace unos años evito a toda costa. Allí, hace unos 6 meses, ocurrió un accidente terrible. Un coche se salió de la vía en una curva cerrada, se precipitó por un terraplén y se incendió. Murieron los 3 ocupantes. Yo pasé por allí al día siguiente, y la imagen del coche calcinado, los restos esparcidos, se me quedó grabada. Era una noche de verano, pero el aire estaba extrañamente fresco. Volvía de un viaje largo y decidí tomar un atajo por esa carretera para ahorrar unos kilómetros. La luna llena iluminaba el paisaje de encinas y campos de cereal, creando un ambiente casi irreal. De repente, en la misma curva donde había sido el accidente, vi una figura al borde de la calzada. Era un hombre joven con la ropa algo desaliñada que hacía autostop. Levantaba el pulgar con una expresión de desesperación. Mi primera reacción fue de sorpresa. A esas horas y en ese lugar era inusual. Frené, con la intención de ofrecerle llevarlo. Cuando el coche se detuvo por completo, a escasos metros de donde lo había visto, miré por el retrovisor y luego por la ventanilla. No había nadie. El hombre había desaparecido. Me bajé, revisé los alrededores, pero no había ni rastro. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, que había sido una ilusión óptica. Reanudé la marcha, un poco inquieto, pero intentando no darle más importancia. Pero la sensación de que no estaba solo no me abandonó. Un frío gélido, repentino, comenzó a extenderse por el habitáculo de mi coche. Era un frío que calaba los huesos, como si el aire acondicionado se hubiera puesto al máximo, pero con un matiz diferente, un frío húmedo y sepulcral. Miré el termómetro del coche. Marcaba una temperatura normal. Encendí la calefacción, pero no sirvió de nada. El aire se volvió denso, pesado, como si me costara respirar. Y luego, el olor.
Un aroma penetrante a goma quemada y a metal retorcido, mezclado con algo más orgánico, algo que me recordaba a la carne chamuscada. Era un olor nauseabundo que me arañaba la garganta y me producía arcadas. Sentía una presión en el pecho, una angustia que no era mía, una tristeza profunda y desesperada. Las luces del salpicadero parecían parpadear sutilmente y el motor, que siempre había sido un reloj, emitía un zumbido extraño, casi un gemido. Justo cuando estaba a punto de llegar al final de esa carretera, a unos kilómetros del lugar del accidente, el frío se hizo insoportable. El olor a quemado era tan intenso que tuve que abrir las ventanillas, pero el aire de fuera no aliviaba nada. Sentí una mirada clavada en la nuca, una presencia inconfundible justo detrás de mí. Mi corazón se desbocó. Mis manos se aferraron al volante, los nudillos blancos. No quería mirar, pero una fuerza irresistible me obligó a hacerlo. Primero por el retrovisor. Y allí estaba, en el asiento trasero justo detrás de mí, sentado, con la cabeza ligeramente inclinada. Era el hombre que había visto en la carretera. Su ropa estaba desgarrada y manchada de hollín, su piel pálida y cenicienta y sus ojos eran dos cuencas vacías y oscuras, pero de alguna manera sentía su mirada clavada en mí, una mirada de profunda desesperación y un dolor insoportable. No se movía, no hacía ruido, solo estaba allí, materializado, real, pero a la vez irreal. Mi mente se bloqueó. No pude gritar, no pude reaccionar. Solo pude sentir el terror más puro, ese que te paraliza hasta el alma. La figura permaneció allí, inmóvil, durante lo que parecieron siglos, mientras yo conducía, sin saber a dónde ir, sin poder quitar los ojos del retrovisor. Finalmente, cuando el terror me dio un respiro, pisé el acelerador a fondo, el coche rugió y salí de esa carretera como alma que lleva el diablo. No sé cuándo ni cómo desapareció. Solo sé que en algún momento volví a mirar el retrovisor y el asiento trasero estaba vacío. Desde aquella noche no he vuelto a pisar esa carretera. Y cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver de nuevo esos ojos vacíos. La imagen de aquel autoestopista del alma me persigue, y la sensación de que no pude ayudarle, de que sigue atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, me atormenta sin descanso. Historia 6. Los ojos que no cierran. Soy el doctor Eduardo Rojas, y mi vida transcurre entre la ciencia y la muerte. Como médico forense en el Instituto Anatómico Forense de Madrid, he visto más cuerpos sin vida de los que puedo contar. Cada uno es un enigma, una historia que se detuvo abruptamente y que mi trabajo consiste en desentrañar. La morgue, para muchos un lugar lúgubre, para mí es mi oficina, un espacio donde la lógica y la razón reinan. Uno aprende a distanciarse, a ver los cuerpos como objetos de estudio, no como las personas que alguna vez fueron. Es una defensa necesaria para mantener la cordura, pero hace unos meses esa defensa se resquebrajó por completo, gracias a un caso, un cuerpo sin identificar, que me hizo cuestionar la fina línea entre la vida y lo que viene después. Era una noche de tormenta, con la lluvia golpeando las ventanas de la morgue y el viento aullando como un lamento. Estaba solo, trabajando en un cuerpo que había sido encontrado en un descampado sin documentos, sin nada que pudiera dar una pista sobre su identidad. Era un hombre de mediana edad, de complexión delgada. Lo que me llamó la atención de inmediato fue que sus ojos estaban abiertos. Es algo que ocurre a veces, pero siempre procuro cerrarlos por respeto, por la dignidad del difunto. Con guantes intenté suavemente bajar sus párpados, pero se resistieron. Lo intenté de nuevo con un poco más de presión y por un instante los párpados cedieron, cerrándose. Pero tan pronto como retiré mi mano, se abrieron de nuevo, de par en par, revelando unas pupilas dilatadas que parecían mirarme directamente. Me sobresalté. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo atribuí al rigor mortis, a un espasmo post-mortem, pero la sensación de que esos ojos me seguían, aunque sutil, ya se había instalado en mí. A medida que avanzaba con la autopsia, el ambiente en la sala se volvió opresivo. El frío habitual de la morgue se intensificó, volviéndose gélido, punzante, como si la temperatura hubiera caído varios grados solo a mi alrededor. El aire se hizo denso, pesado, y el olor a formol y a desinfectante, tan familiar, comenzó a mezclarse con un aroma metálico y rancio, como el de la sangre oxidada, pero mucho más intenso de lo normal. Sentía una presión en el pecho, una angustia que no era mía, una sensación de profunda tristeza y desesperación que me invadía. Y luego, los sonidos. Al principio eran los ruidos propios del edificio antiguo, el crujido de las tuberías, el zumbido de los refrigeradores. Pero luego empecé a escuchar algo más, unos rasguños leves, como si algo intentara salir de una de las bolsas de cadáveres en la esquina de la sala, y un goteo, rítmico, que no provenía de ninguna tubería rota. Todo esto mientras los ojos del cuerpo en la mesa parecían seguir cada uno de mis movimientos, cada giro de mi cabeza,
con una fijeza perturbadora. Ya no era un simple efecto óptico, era una mirada. Llegué al momento de la incisión. Mis manos, expertas y firmes, temblaban ligeramente. El cuerpo, que hasta entonces había estado inerte, pareció tensarse. Fue un movimiento casi imperceptible, una contracción muscular que no tenía sentido médico. Los ojos, esos ojos abiertos, se clavaron en mí con una intensidad que traspasaba la muerte. Sentí que no era un objeto sino una entidad, una presencia que me observaba con una mezcla de súplica y reproche. El frío se hizo insoportable, el olor a sangre rancia me asfixiaba. Y entonces ocurrió. Justo cuando mi bisturí estaba a punto de tocar la piel, un susurro, un sonido seco, áspero, como el de hojas secas arrastradas por el viento, pero que provenía directamente de la boca del cadáver. Una palabra, apenas audible, pero clara. Ayuda. El bisturí cayó de mis manos, haciendo un ruido metálico que resonó en el silencio cargado de la morgue. Me quedé paralizado con los ojos fijos en el rostro del difunto, en esa boca que acababa de pronunciar una palabra. No había explicación. No había lógica, era imposible, pero lo había escuchado. El cuerpo no se movió más, los ojos permanecieron abiertos, fijos, pero ahora su mirada parecía contener una desesperación aún más profunda, un tormento inexpresable. Salí de esa sala corriendo, sin importarme el protocolo, sin mirar atrás. No volví a entrar en ella esa noche. Desde aquel día he intentado racionalizarlo, buscar una explicación científica, pero no la encuentro. La imagen de esos ojos que no cierran y el eco de aquella palabra, ayuda, me persiguen en cada turno, en cada cuerpo que examino, y la certeza de que hay horrores que la ciencia no puede explicar me ha dejado con una inquietud que no me abandona, una sensación de que a veces los muertos tienen algo que decirnos. Historia 7. El canto fúnebre del vecino. Me llamo Carmen y mi vida entera, mis 83 años, han transcurrido a la sombra del cementerio de San Isidro, aquí en Madrid. Mi casa, una de esas viviendas antiguas con un pequeño jardín, linda directamente con la tapia del camposanto. He visto pasar generaciones, entierros, desentierros, la vida y la muerte entrelazadas. La presencia de los difuntos nunca me ha dado miedo. Al contrario, me reconfortaba saber que mi Antonio, mi esposo, descansaba a unos pocos metros de donde yo vivía, en la parcela familiar. Su partida, hace ya 5 años, dejó un vacío inmenso. La rutina, la soledad, el silencio de las noches, todo eso se convirtió en mi nueva normalidad. Pero hace unos meses, ese silencio se rompió de una forma que me ha hecho dudar de todo lo que creía saber sobre el descanso eterno. Era una noche de luna nueva, de esas en las que la oscuridad es tan densa que parece palpable. Estaba en el salón leyendo cuando un sonido inusual me llegó desde el jardín, arrastrado por la brisa. Era un canto, no un canto cualquiera, sino uno melancólico, grave, que me recordó inmediatamente a los responsos que se entonan en los funerales. Un canto fúnebre. Me acerqué a la ventana, pero solo vi la oscuridad impenetrable del cementerio. Pensé que quizás eran los jóvenes, haciendo alguna gamberrada, o el viento jugando con alguna chapa suelta. Pero luego entre las lápidas vi unas luces, pequeñas, titilantes, como velas que se movían lentamente entre los cipreses. No le di más importancia, me dije que era mi imaginación, o el cansancio. Volví a mi lectura, pero el eco de aquel canto se me quedó grabado. A partir de esa noche, el canto se convirtió en mi compañero nocturno. Casi todas las madrugadas, entre las 2 y las 3, el lamento volvía, más claro, más cercano. Ya no era un murmullo lejano. A veces parecía venir de justo al otro lado de la tapia de mi jardín. El frío empezó a calar en mi casa de una manera extraña. Aunque la calefacción estuviera encendida, sentía una helada que me llegaba hasta los huesos, un frío húmedo y sepulcral que no se iba. El aire se volvió pesado, denso, y el olor. ¡Oh, el olor! Un aroma a tierra mojada, a cera quemada y a flores marchitas, a crisantemos y lirios, que invadía mi hogar. Era el olor del cementerio, pero magnificado, como si las esencias de todas las tumbas se hubieran colado en mi salón. Sentía una presencia constante, una sensación de ser observada, como si alguien o algo estuviera al otro lado de la tapia mirándome. Las luces entre las tumbas se hicieron más frecuentes, más brillantes, y a veces parecían acercarse a mi propiedad danzando como luciérnagas fantasmales. Una madrugada, el canto fúnebre era tan intenso que me despertó de golpe. No era solo un canto, eran varias voces, un coro lúgubre que parecía estar justo al borde de mi jardín. Me levanté, temblorosa, y me asomé a la ventana. Las luces, esta vez, no estaban entre las tumbas, estaban justo al otro lado de la tapia, moviéndose lentamente, como si una procesión invisible estuviera desfilando. El frío en mi habitación era insoportable, el olor a cementerio me asfixiaba.
Mis ojos, ya cansados por la edad, intentaban discernir algo en la oscuridad, pero solo veía las luces danzando y escuchaba el canto que me taladraba el alma. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en algo en mi propio jardín. En mi rosal, el que Antonio tanto cuidaba, había un objeto que no debería estar allí. Era el reloj de bolsillo de Antonio, su viejo reloj de plata, el que siempre llevaba consigo, el que le regalé en nuestro primer aniversario. Lo habíamos enterrado con él. Yo misma lo puse en el bolsillo de su chaqueta antes de cerrar el ataúd. Allí estaba, reluciente bajo la tenue luz que se filtraba de la calle, enganchado en una de las ramas del rosal. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué con pasos inciertos, el canto fúnebre resonando en mis oídos. Lo recogí con manos temblorosas. Estaba frío, helado, como si hubiera estado expuesto a la intemperie durante horas, pero no tenía ni una mota de tierra. Estaba impecable. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién lo había puesto? No había forma humana de que ese reloj, que descansaba con mi esposo bajo 7 palmos de tierra, pudiera estar en mi rosal. El canto cesó tan abruptamente como había comenzado. Las luces se desvanecieron. El silencio volvió a caer sobre el cementerio y mi casa, pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio cargado de preguntas, de un terror que me helaba la sangre. Desde aquella noche, duermo con el reloj de Antonio bajo la almohada. No he vuelto a escuchar el canto fúnebre, ni he visto las luces, pero la imagen de ese reloj en mi rosal me persigue. ¿Fue Antonio? ¿Está intentando decirme algo? ¿O hay algo más, algo oscuro que habita en el cementerio y que no ha permitido que mi amor descanse en paz? La respuesta, lo sé, está al otro lado de la tapia, y el miedo a descubrirla me consume cada día. Historia 8. La huella imposible. Mi nombre es Javier y llevo más de 15 años sirviendo como agente de la Policía Nacional en Guadalajara. He visto de todo en las calles, peleas, robos, accidentes, tragedias. Uno se acostumbra a la crudeza de la vida, a la miseria humana y aprende a mantener la cabeza fría. Pero hay casos, hay lugares que te marcan de una manera diferente. Hace poco más de un año, en un callejón estrecho y oscuro del casco antiguo, de esos que apenas ven la luz del sol, apareció el cuerpo de una joven. Un crimen brutal, sin resolver. La investigación se estancó, y el callejón, que antes era solo un pasaje, se convirtió en un recordatorio silencioso de una vida truncada. En mis rondas nocturnas, a menudo pasaba por allí, y aunque la escena había sido limpiada hace mucho, siempre sentía un escalofrío. Era una noche de otoño, con una llovizna fina que dejaba el asfalto brillante y resbaladizo. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. Pasé por el callejón como de costumbre. Las farolas apenas iluminaban la entrada, dejando el interior en una penumbra casi total. De repente sentí un frío intenso, una bajada brusca de temperatura que me caló hasta los huesos, a pesar de llevar el uniforme de invierno. No era el frío de la noche, era un frío diferente, punzante, que parecía emanar del propio callejón, y con él un olor, un aroma metálico, rancio, inconfundible, el olor a sangre. Me detuve en seco. La escena había sido limpiada a fondo, no podía haber restos. Intenté racionalizarlo, pensar que era la humedad, la sugestión, pero el olor era demasiado vívido, demasiado real. El frío se hizo insoportable, como si me hubieran metido en un congelador. Mis dientes castañaban. El olor a sangre se intensificó, volviéndose abrumador, casi fresco, como si el crimen acabara de ocurrir. El aire se volvió pesado, denso, y sentía una presión en el pecho, una angustia que no era mía, una tristeza profunda y desesperada que me invadía. Encendí mi linterna barriendo la oscuridad del callejón. Las sombras danzaban en las paredes de piedra, creando formas grotescas, y entonces empezaron los sonidos. Al principio apenas audibles, como un murmullo lejano que creía producto del viento o el eco de la lluvia. Pero a medida que avanzaba, los susurros se hicieron más claros, más distintivos. Eran voces, muchas voces, todas susurrando a la vez, incomprensibles, como si intentaran comunicarse conmigo, pero sin lograr articular palabra. Eran lamentos, quejidos, un coro silencioso de desesperación. Sentía una presencia abrumadora, como si el callejón estuviera lleno de gente invisible, todas ellas cargadas de un dolor inmenso. Llegué al punto donde, según los informes, se había encontrado el cuerpo de la joven. El frío era insoportable, el olor a sangre me asfixiaba, y los susurros se habían convertido en un clamor silencioso que me taladraba los oídos. Mi linterna temblaba en mi mano. Sentía una mirada clavada en mí, una presencia que me observaba con una intensidad que traspasaba el velo de lo visible. Intenté buscar la fuente de los susurros, moviendo la luz de un lado a otro, y entonces lo vi. En el asfalto mojado por la llovizna, justo en el centro del callejón, donde no había estado un segundo antes, apareció una huella de sangre fresca, perfectamente definida,
de un color rojo oscuro brillante, como si alguien acabara de pisar allí, dejando su marca. Me quedé petrificado. Mis ojos se abrieron desmesuradamente clavados en esa huella imposible. No había forma. La escena había sido limpiada. El crimen había ocurrido hace un año. No había nadie más en el callejón. ¿De dónde había salido esa sangre? ¿Cómo era posible? El frío se hizo insoportable. El olor a sangre rancia me asfixiaba, y los susurros se convirtieron en un grito silencioso que resonaba en mi cabeza. Sentí que la huella no era solo sangre, sino un mensaje, un grito de auxilio, una manifestación de la injusticia que se había cometido en ese lugar. La huella parecía vibrar, emanando una energía fría y desesperada. No sé cuánto tiempo permanecí allí, hipnotizado por aquella marca. Finalmente el terror puro, ese que te congela la sangre, me liberó. Di media vuelta y salí corriendo del callejón, sin mirar atrás, sin importarme el protocolo, sin importarme nada más que alejarme de aquel lugar. No volví a entrar en él esa noche ni en ninguna otra. Al día siguiente envié a un equipo de limpieza para que revisara el callejón, pero no encontraron nada. La huella había desaparecido, o quizás nunca estuvo allí para ellos. Desde aquella noche evito ese callejón, y cada vez que paso cerca siento el frío, el olor a sangre y el eco de esos susurros. La imagen de aquella huella imposible me persigue, y la certeza de que el alma de aquella joven sigue clamando por justicia en ese oscuro rincón me atormenta sin descanso. Historia 9. El perfume del último adiós. Mi nombre es Clara, y llevo casi 20 años trabajando como florista, pero no en una floristería cualquiera, de día y con música alegre. La mía es una tienda pequeña, abierta por las noches, justo al lado del crematorio de la Almudena, aquí en Madrid. La gente que viene a verme a esas horas no busca ramos para celebrar, busca consuelo, un último gesto de amor, una despedida. He visto pasar a miles de personas rotas por el dolor y he preparado miles de arreglos para quienes ya no están. Uno se acostumbra a la tristeza, a la solemnidad del lugar, a la constante presencia de la muerte, pero hay noches en las que la línea entre este mundo y el otro parece desdibujarse, y lo que ocurrió hace unos meses es una de ellas. Era una madrugada de invierno, fría y húmeda, con el silencio de la noche solo roto por el lejano murmullo del tráfico. Estaba sola, preparando un gran encargo de coronas para un funeral al amanecer. De repente lo sentí. Un aroma, un perfume muy específico, inconfundible. Era el aire de Loewe, el que usaba mi abuela, el que la definía. Ella falleció hace más de 10 años, y desde entonces nunca más había vuelto a olerlo. Me detuve, con el tallo de una rosa en la mano, y miré a mi alrededor. La tienda estaba vacía, la puerta cerrada. ¿Cómo era posible? Lo atribuía a un recuerdo fugaz, a la sugestión del cansancio. Pero justo en ese instante un ramo de rosas blancas que tenía en el mostrador, frescas y lozanas hacía un segundo, se marchitaron de golpe. Sus pétalos se encogieron, se volvieron marrones y cayeron sobre la encimera como si hubieran envejecido décadas en cuestión de segundos. Un escalofrío me recorrió la espalda. A partir de ese momento, el ambiente en la tienda cambió. El frío, que ya era intenso por la noche, se volvió gélido, un frío que me calaba hasta los huesos, como si la temperatura hubiera caído varios grados solo a mi alrededor. El aire se hizo denso, pesado, y el olor a perfume de mi abuela se mezcló con un aroma a flores podridas, a tierra húmeda y a algo más, algo dulzón y rancio que me recordaba a la cera quemada de los cirios fúnebres. Sentía una presión en el pecho, una angustia que no era mía, una tristeza profunda y desesperada que me invadía. Empecé a escuchar ruidos, sutiles al principio como un roce de tela, un suspiro lejano, luego un crujido, como si alguien caminara por el suelo de madera. Miraba, pero no veía nada. Las sombras parecían moverse en las esquinas y las luces de la tienda parpadeaban ligeramente. La atmósfera fúnebre del crematorio parecía haberse colado en mi pequeño refugio. Estaba colocando unos lirios en un jarrón en una estantería alta cuando de repente un ramo entero de lirios que estaba justo al lado se cayó solo. No había corriente de aire, no lo había tocado. Simplemente se desplomó con un golpe seco en el suelo. El corazón me dio un vuelco. Me agaché para recogerlo, y en ese instante el frío se hizo insoportable. El olor a perfume y a putrefacción era abrumador. Me asfixiaba. El aire vibró a mi alrededor, y entonces lo escuché. Una voz. Melancólica, suave, femenina, pero cargada de una tristeza tan profunda que me partió el alma. No era la voz de mi abuela, no. Era una voz desconocida, pero su tono era de una desesperación inmensa. Parecía venir de justo a mi lado, pero también de todas partes a la vez, resonando en mis oídos, en mi cabeza. Una sola frase, apenas un susurro. Una flor, para un último adiós. Me quedé paralizada,
arrodillada en el suelo, con el ramo de lirios en mis manos temblorosas. No pude hablar, no pude moverme. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, buscando el origen de la voz, pero no había nadie. El frío era tan intenso que me dolía la piel, y el olor me producía náuseas. La voz se desvaneció tan abruptamente como había aparecido, dejando tras de sí solo el eco de su lamento y un silencio que era más aterrador que cualquier ruido. Me levanté lentamente con el cuerpo rígido por el miedo y miré a mi alrededor. La tienda parecía haber vuelto a la normalidad. Las luces ya no parpadeaban, el frío no era tan intenso, el olor se había disipado, pero yo no era la misma. Desde aquella noche no he vuelto a escuchar la voz, ni he sentido el perfume de mi abuela. Pero la imagen de las flores marchitándose, la caída del ramo y sobre todo aquella voz pidiendo una flor para un último adiós, me persiguen sin descanso. Cada noche antes de cerrar, dejo una rosa blanca, la más fresca que tengo, en el mostrador. No sé para quién es, no sé si es para mi abuela o para aquella alma en pena, pero lo hago, por si acaso. La duda me consume, la certeza de que hay almas que no encuentran la paz, que vagan buscando un último gesto de despedida, me ha dejado con una inquietud que nunca me abandona. Historia 10. La cripta de la maldición. Mi nombre es Daniel y siempre me he considerado un hombre de ciencia, escéptico por naturaleza. Trabajo como arquitecto y mi vida se rige por la lógica, los planos y las estructuras sólidas. Sin embargo, la historia que voy a contar me ha hecho replantearme todo lo que creía saber sobre la realidad. Todo comenzó hace unos meses, cuando decidí visitar el pueblo natal de mi abuelo, un lugar olvidado en algún rincón recóndito de Castilla y León. Un pueblo casi deshabitado, donde el tiempo parece haberse detenido y las casas de piedra se desmoronan lentamente. Mi objetivo era explorar la cripta familiar, un antiguo mausoleo subterráneo bajo la iglesia del pueblo, donde generaciones de mis ancestros yacían. Siempre me había fascinado la idea de conectar con mis raíces, de entender de dónde venía mi familia. Nunca imaginé que encontraría algo que me arrastraría a una oscuridad tan profunda. La cripta estaba oculta bajo una losa de piedra en el suelo de la pequeña iglesia. Con la ayuda de un anciano del pueblo, que me entregó una llave oxidada y una advertencia velada sobre respetar a los que duermen, logré abrirla. Unas escaleras de piedra, húmedas y resbaladizas, descendían hacia la oscuridad. Al encender mi linterna, el haz de luz reveló un espacio pequeño, abovedado, con nichos en las paredes donde descansaban los restos de mis antepasados. El aire era denso, frío, cargado con el olor a tierra mojada y moho. Pero no era solo eso. Había una presencia. Una sensación opresiva, como si el aire mismo se negara a ser respirado. Lo atribuía a la claustrofobia, al peso de la historia, pero entonces lo escuché, un sonido sutil, metálico, arrastrándose desde el fondo de la cripta, como el arrastrar de cadenas pesadas sobre la piedra. Me detuve en seco conteniendo la respiración. El sonido cesó. Intenté racionalizarlo, quizás el viento o algún animal, pero la cripta estaba sellada, y el silencio que siguió era absoluto, y a la vez expectante. A medida que me adentraba más en la cripta, el frío se hizo insoportable, un frío que no venía del exterior, sino de las entrañas de la tierra, gélido y húmedo, que me calaba hasta los huesos. El aire se volvió aún más denso, pesado, y el olor a moho y a tierra se mezcló con un aroma dulzón y rancio como el de la carne en descomposición, pero muy antiguo, casi imperceptible, que me revolvía el estómago. Sentía una presión en el pecho, una angustia que no era mía, una tristeza profunda y desesperada que me invadía. Las sombras proyectadas por mi linterna parecían moverse por sí solas en las paredes, danzando en los rincones más oscuros, como si algo se ocultara justo fuera de mi campo de visión. Y los sonidos, los arrastres de cadenas volvieron, más claros, más cercanos, acompañados ahora por un murmullo lejano, incomprensible, como voces que intentaban hablarme desde el abismo. Llegué al nicho más antiguo, el de un antepasado del siglo XVII. La lápida de piedra estaba casi ilegible, cubierta de musgo. El frío era insoportable. El olor a putrefacción me asfixiaba y los arrastres de cadenas resonaban con una fuerza que me hacía vibrar el pecho. Mi linterna temblaba en mi mano. Sentía una mirada clavada en mí, una presencia que me observaba con una intensidad que traspasaba el velo de lo visible. Y entonces lo vi. En un pequeño hueco en la pared, detrás de la lápida, había un objeto. Un pequeño cofre de madera, antiguo y carcomido. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento, encontré un diario de cuero, con páginas escritas a mano en una caligrafía antigua. Empecé a leer. Era el diario de mi antepasado, el que descansaba en ese nicho. Narraba una historia de un pacto oscuro, de una maldición lanzada sobre la familia por una injusticia cometida hace siglos.
una maldición que condenaba a sus descendientes a no encontrar la paz, a ser arrastrados por las sombras de sus propios ancestros. Mientras leía, los arrastres de cadenas se hicieron ensordecedores, como si algo se acercara a mí, arrastrándose por el suelo de piedra. Las sombras en las paredes se volvieron más definidas, tomando formas humanoides, alargadas, amenazadoras. El frío era tan intenso que mis labios se pusieron azules y el olor a muerte me invadía por completo. Levanté la vista del diario y justo al final del pasillo, donde las escaleras ascendían hacia la luz, vi una figura. Era una silueta oscura, alta y delgada, con cadenas que parecían arrastrarse por el suelo. No tenía rostro, solo una oscuridad impenetrable, pero sentí su mirada, una mirada de un odio y un sufrimiento milenarios. La figura no se movió, solo me observaba como si esperara. El terror me invadió, un terror primario que me heló hasta el alma. Cerré el diario de golpe, lo metí en el cofre y lo arrojé al suelo. Di media vuelta y salí corriendo de la cripta sin mirar atrás, sin importarme nada más que escapar de aquel horror. Subí las escaleras a trompicones, la llave oxidada en mi mano, y salí al exterior, cerrando la losa con un golpe seco. No volví a mirar el diario. Lo dejé en el pueblo, en la casa de mi abuelo, sin atreverme a tocarlo de nuevo. Desde aquella noche la sombra de la cripta me persigue. El frío, el olor a muerte, los arrastres de cadenas. Todo eso se ha quedado grabado en mi memoria. Y a veces, en las noches más silenciosas, siento una presencia opresiva a mi alrededor. Una sensación de que la maldición, o lo que sea que habita en esa cripta, no se quedó allí. Y la certeza de que la historia de mi familia está ligada a algo mucho más antiguo y oscuro de lo que jamás pude imaginar, me atormenta sin descanso. Historia 11. La mecedora del ausente. Mi nombre es Carlos y siempre he sido un tipo práctico, con los pies en la tierra. Trabajo como contable y mi mundo se rige por números, balances y hechos concretos. Las historias de fantasmas para mí eran cuentos de viejas, leyendas para asustar a los niños. Hasta hace unos meses, mi tía Isabel, una mujer entrañable y solitaria, falleció en su casa de un pequeño pueblo a las afueras de Madrid. Llevaba años viviendo sola, y la casa, una vivienda antigua con un jardín descuidado, estaba llena de recuerdos y de sus cosas. Como familiar más cercano me tocó la tarea de vaciarla, de ordenar su vida para el cierre. Fue un proceso doloroso, un adiós prolongado a una persona a la que quería mucho. Nunca imaginé que esa despedida se convertiría en algo mucho más inquietante. La primera semana fue agotadora. Llevaba días en la casa clasificando objetos, empacando recuerdos. Era una tarde gris de finales de otoño. Estaba en el salón, un espacio amplio con muebles antiguos, entre ellos una vieja mecedora de madera donde mi tía pasaba horas leyendo. Había dejado un pequeño marco de fotos, con una imagen de ella joven sobre la chimenea. Fui a la cocina a por un café. Al regresar, apenas 5 minutos después, el marco estaba en el suelo, boca abajo, justo delante de la chimenea. No había corrientes de aire, no había nadie más en la casa. Lo recogí, pensando que quizás no lo había colocado bien, o que la casa, al ser antigua, se asentaba y vibraba. Lo volví a poner en su sitio, con una ligera punzada de inquietud, pero lo atribuí al cansancio y a la tristeza del momento. Pero los pequeños incidentes comenzaron a acumularse. El aire de la casa se volvió denso, pesado, a pesar de que las ventanas estuvieran abiertas para ventilar. El frío, que ya era el habitual del otoño, se intensificó de una manera extraña. Un frío que me calaba hasta los huesos, como si la temperatura hubiera caído varios grados solo a mi alrededor. Y luego, el olor. Un aroma sutil a lavanda, el perfume que mi tía usaba siempre. Un olor que me traía recuerdos de su presencia, pero que ahora se sentía fantasmal, casi fúnebre, como si emanara de la propia madera vieja de la casa. Las luces de la casa comenzaron a parpadear esporádicamente, sin razón aparente, y los crujidos de la madera se hicieron más frecuentes, más audibles, como pasos lentos que subían y bajaban las escaleras, o se movían por el pasillo. La sensación de no estar solo, de ser observado, se hizo constante, oprimiéndome el pecho. Una noche, ya casi al final de mi tarea, estaba terminando de empacar libros en el salón. La oscuridad de la casa era casi total, solo rota por la luz de una lámpara de pie. El frío era insoportable. El olor a lavanda y a madera vieja me envolvía, y los crujidos resonaban por toda la casa. Sentía una angustia profunda, una tristeza que no era mía, como si el dolor de mi tía por dejar su hogar se hubiera quedado impregnado en las paredes. De repente mis ojos se fijaron en la mecedora. Estaba quieta como siempre, pero entonces, lentamente empezó a balancearse. Al principio, un movimiento apenas perceptible, un leve vaivén. Luego, con más fuerza, como si alguien se hubiera sentado en ella y se estuviera meciendo con suavidad. Me quedé helado, observándola, incapaz de moverme.
El balanceo se hizo más enérgico, casi violento. La madera crujía con cada impulso. Y entonces, tan rápido como había empezado, el movimiento se detuvo. La mecedora quedó inmóvil en un silencio sepulcral. Y en ese instante en la mecedora apareció una figura, translúcida, etérea, pero inconfundiblemente la silueta de mi tía Isabel, sentada en su mecedora, con la cabeza ligeramente inclinada, como solía hacer. No tenía rostro, solo una nebulosa de luz pálida, pero sentí su mirada, una mirada fija en mí, cargada de una tristeza infinita, de un anhelo que trascendía la muerte. El frío se hizo insoportable, el olor a lavanda se volvió abrumador y el aire se hizo tan denso que me costaba respirar. No había sonido, no había movimiento, solo la figura de mi tía en la mecedora, observándome con esa mirada vacía y profunda. No era amenazante, pero su presencia era desgarradora, una manifestación de un dolor que no había encontrado descanso. No sé cuánto tiempo permanecí allí, petrificado por el terror y la tristeza. Finalmente el instinto de supervivencia se impuso. Di un grito ahogado, dejé caer la caja de libros que tenía en mis manos y salí corriendo de la casa, sin mirar atrás, sin importarme nada más que escapar de aquella visión. No volví a entrar en ella. Llamé a una empresa para que terminaran de vaciarla. Nunca les conté lo que vi. Desde aquella noche la imagen de mi tía en la mecedora me persigue. Cada vez que pienso en ella, no es su sonrisa lo que recuerdo, sino esa figura espectral, esa mirada de infinita tristeza. No sé qué quería decirme, no sé por qué se quedó. Solo sé que su casa, su hogar, no era solo un lugar de recuerdos, sino un umbral, donde el último adiós nunca llegó a completarse. Y la inquietud de que su alma sigue allí, meciéndose en su silla, esperando algo, me acompaña cada día. Historia 12. El relicario ancestral. Mi nombre es Ricardo y llevo más de 20 años como sepulturero en el Panteón de Dolores, aquí en la Ciudad de México. He cavado miles de tumbas, he visto el amanecer sobre las lápidas incontables veces. Para mí, la tierra es mi segundo hogar, y los muertos mis vecinos silenciosos. Uno se acostumbra al olor de la humedad, a la solemnidad del lugar, al ciclo constante de la vida y la muerte. No soy un hombre de fantasmas ni de supersticiones. Mi trabajo es físico, real, y mi mente se mantiene ocupada con la pala y el pico. Pero lo que me ocurrió hace unos meses, mientras preparaba una tumba al amanecer, me hizo cuestionar la solidez de la tierra bajo mis pies y la quietud de los que allí descansan. Era una mañana fresca, con la neblina aún aferrada a las cruces y los cipreses. Tenía que preparar una tumba para un entierro a primera hora. La pala se hundía en la tierra húmeda con un sonido sordo y rítmico. A unos 2 metros de profundidad, mi pala golpeó algo duro. No era una roca. Con cuidado empecé a despejar la tierra alrededor. Lo que apareció fue un pequeño objeto de metal, oscuro por el tiempo, con intrincados grabados que parecían antiguos símbolos. Era un relicario, de esos que la gente guarda con devoción. Lo tomé en mis manos, sintiendo su peso, su antigüedad. Y justo en ese instante, una sensación helada me recorrió el brazo. No era el frío de la mañana. Era como si una mano, fría y diminuta, se hubiera posado brevemente sobre la mía, apretando el relicario. Me sobresalté, soltando la pala. Miré a mi alrededor. El panteón estaba desierto, el silencio solo roto por el canto de algún pájaro madrugador. Lo atribuí a un espasmo, a la imaginación, pero la sensación de ese toque gélido se me quedó grabada. Con el relicario en el bolsillo de mi chaqueta, intenté continuar con mi trabajo, pero la concentración se me había ido. El aire, que antes era fresco, se volvió gélido, un frío que me calaba hasta los huesos, como si la temperatura hubiera caído drásticamente solo en mi fosa. El olor a tierra húmeda y a flores marchitas se mezcló con un aroma diferente, más antiguo, como a incienso quemado y a piedra milenaria, un olor que nunca había percibido en el panteón. Y entonces empezaron los sonidos, unos susurros, al principio apenas audibles como el murmullo del viento entre las lápidas, pero luego, más claros, más distintivos. Eran palabras, pero no en español. Eran sonidos guturales, ancestrales. Reconocí algunas sílabas del náhuatl, una lengua que había oído a veces en documentales. Las voces parecían venir de todas partes, rodeándome, susurrando a mi oído, incomprensibles, pero cargadas de una urgencia y una tristeza profundas. Una niebla densa, que no estaba allí un momento antes, empezó a formarse en el fondo de la fosa, ascendiendo lentamente, envolviéndome en un velo blanquecino y helado. El peso en el aire se hizo opresivo, como si una fuerza invisible me empujara hacia abajo. El frío se hizo insoportable. El olor a incienso y a tierra antigua me asfixiaba, y los susurros en náhuatl se convirtieron en un clamor silencioso que me taladraba los oídos. La niebla me envolvió por completo, reduciendo mi visibilidad a unos pocos centímetros. Mi pala, que había soltado, yacía en el fondo de la fosa, inútil. Sentía una mirada clavada en mí,
una presencia que me observaba con una intensidad que traspasaba el velo de lo visible. Y entonces, en medio de la niebla, justo al otro lado de la fosa, la vi. Una figura, alta y esbelta, con una silueta que parecía hecha de sombras y de la propia niebla. No era una persona. Su vestimenta, aunque difusa, parecía antigua, prehispánica, con adornos que recordaban a los códices. No tenía rostro definido, solo 2 puntos oscuros que sentí como ojos clavados en mí. La figura levantó un brazo, un gesto lento y deliberado, y su mano, larga y delgada, señaló directamente a mi bolsillo, donde guardaba el relicario. Y luego, una voz, no un susurro, sino una voz profunda, resonante, que parecía surgir de la tierra misma, pronunciando una palabra que, aunque no entendí, supe que era una orden de devolver lo que había tomado, una reclamación. El terror me invadió, un terror primario que me heló hasta el alma. Con manos temblorosas saqué el relicario de mi bolsillo. La figura no se movió, solo me observaba. Con un movimiento instintivo lo arrojé al fondo de la fosa, tan lejos de mí como pude. El objeto metálico golpeó la tierra con un sonido seco. En ese instante, la figura se disipó en la niebla tan rápido como había aparecido. Los susurros cesaron, el frío disminuyó y la niebla comenzó a levantarse, revelando de nuevo las lápidas y los cipreses bajo el sol naciente. Salí de la fosa a trompicones, el corazón latiéndome a 1000 por hora, sin mirar atrás. No volví a acercarme a esa tumba. Le dije a mi capataz que había encontrado una roca grande y que no podía terminar el trabajo, que asignara a otro. Nunca les conté lo que vi. El relicario, supongo, sigue allí, enterrado de nuevo. Desde aquella mañana no he vuelto a ser el mismo. Cada vez que cojo la pala, siento un escalofrío. Cada vez que la tierra se remueve, me pregunto qué otros secretos antiguos esconde. Y la certeza de que hay fuerzas mucho más viejas que nosotros, que duermen bajo la tierra y que no deben ser perturbadas, me atormenta sin descanso. La voz, la niebla, la figura, todo se ha quedado grabado en mi memoria, recordándome que no soy dueño de la tierra, sino un mero intruso en un lugar que pertenece a los que llegaron mucho antes que yo.